Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo se la pasaron? ¿Bien? Qué bueno. Bien, dice. Qué bueno, qué bueno. El Señor es bueno, ¿verdad? Podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor y también podemos decir que nos seguirá ayudando y seguirá estando con nosotros, porque esa es su promesa, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, al Señor, hermanos, creo que Él tiene planes grandes, maravillosos para nuestra vida, y es por eso que debemos de estar a la expectativa, debemos de estar ahí dispuestos para escuchar, para aprender la palabra del Señor, para que podamos vivir como verdaderos siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios. Amén. Que seamos esos siervos de Dios. ¿Por qué no se pone de pie una vez más conmigo y vaya abriendo sus Biblias en Esdras? Amén. Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6. En el verso 1, ¿lo tienen? Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decirme lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dicho que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven pronto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Elía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Así esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir?
¿Y quién que fuera como yo entrará al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y les sirviera de mal nombre, que yo fuera, con que fuera yo infamado. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Bueno, en esta hora vamos a ver o continuar con la respuesta del siervo ante la oposición. La semana pasada hablábamos de esto, de la respuesta del siervo ante la oposición. Y ante la oposición, hermanos, podemos ver que hay debilidad o se debilitan las fuerzas, porque podemos ver que en vez de que sea apoyado, se está viendo que siempre hay oposición. Entonces, hermanos, cada día de nuestra vida siempre estaremos viendo situaciones en nuestra vida. Muchas cosas en nuestra vida van a surgir. Y especialmente dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, donde Él nos ha dado la armadura para que nosotros podamos resistir el día malo. Y nos ha dado algo interesante, por ejemplo, el escudo, dice, de la fe, con que podéis apagar todo dardo encendido del maligno. Entonces, si entendemos eso, si analizamos este pasaje, pues la palabra del Señor nos está mostrando, hermanos, de que Satanás constantemente enviará dardos encendidos, constantemente. O sea, esto debemos de ser realistas, hermanos, y debemos de entender la palabra del Señor, de que Satanás está haciendo su trabajo todos los días. Es alguien que no se duerme. No piense de que este año se va a dormir. No, Satanás siempre estará trabajando día y noche, estará enviando sus dardos encendidos, y es por eso que nosotros tenemos que entender, hermanos, que siempre habrá oposición en lo que el Señor nos ha encomendado hacer. En este caso se le había encomendado a Nehemías reparar los muros de Jerusalén, y no lo recibieron con brazos abiertos, especialmente los enemigos de Judá. No lo recibieron con brazos abiertos, y lo podemos ver como es Sanballat, como es Tobías, como es el árabe, hermanos, Gesén, que no lo recibieron así. Al contrario, se enojaron, se molestaron, se enfurecieron, porque Nehemías traía una gran tarea para desempeñarla. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una gran tarea en la obra del Señor. Cada uno de nosotros, créame, tenemos una gran tarea en la obra del Señor. Entonces, miren, hermanos, si nosotros queremos que el Señor obre en nuestras vidas, es necesario que nosotros entendamos todo esto, que siempre habrán oposiciones, siempre, hermanos, en toda la vida, en toda la existencia del ser humano, siempre, en toda la existencia de la iglesia, han habido oposiciones, siempre, hermanos, siempre, de dentro y de fuera. Entonces, pero en este caso estamos viendo las oposiciones de fuera. Y aquí estamos viendo de que ya ahora como no pudieron hacerlos desfallecer, al hacerle burla, decirle, no, ¿saben qué? Si una zorra se sube en ese muro, va a caer. O sea, lo que están haciendo no sirve. Está mal planeado, está mal hecho.
¿Me entiendes? Se reían de ellos, dice, pero no los hicieron desfallecer, al contrario, se fortalecieron más. ¿Por qué? Recuerden que decíamos la semana pasada, y aquí lo dice, de que Nehemías entendió que él tenía una gran tarea. Estamos haciendo una gran obra, dijo, y no puedo ir contigo. No puedo, porque mire, aquí podemos ver que envió Sanballat, Tobías, Gesén, el árabe, para que fueran a reunirse en alguna aldea de por ahí cerca, para que saliera Nehemías. Pero el siervo de Dios, como dijimos la semana pasada, y ese es el punto número 1, el siervo de Dios, o el siervo que conoce a su Señor, sabe discernir. Sabe discernir. Entonces, miren, hermanos, cuán importante es saber discernir. Cuando el Señor Jesús cuando les dijo a los fariseos, hipócritas, ustedes saben discernir o saben entender los tiempos. Por ejemplo, él se estaba refiriendo al tiempo del clima, por ejemplo. Saben cuándo es frío, saben cuándo va a llover, saben cuándo va a estar asoleado, dice, pero no saben entender el kairos, que es el sazón o los sazones. ¿Entiende? No saben entender el tiempo de Dios o cuando está en su punto. Es más, ese verbo quiere decir cuando está en su punto. Por eso cuando se habla de la comida, tiene sazón. Eso quiere decir está en su punto. El punto de Dios. ¿Me entiende? Entonces, este Nehemías había entendido, hermanos, que ese era el tiempo y que no tenía tiempo para perder. No tenía tiempo para malgastarlo, para ir con estos a reunirse allá afuera, porque mira lo que están diciendo. No, déjame ir a aclarar, ahorita vengo, voy a abandonar lo que el Señor me encomendó y ahorita vengo, voy a ir a arreglar esta situación. No, fíjense que me llama la atención que él dijo, no tengo tiempo para perder, no tengo tiempo para ir con ustedes, porque se me ha encomendado una gran obra. Fíjense, hermanos, a nosotros se nos ha encomendado una gran obra, que vayamos y prediquemos el evangelio, que vayamos y hagamos discípulos, que anunciemos el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es que viene Sanballat, viene Tobías, viene Gesén y nos dice, hey, vengan para acá, vamos a arreglar un asunto. Ok, voy a ir a arreglar el asunto primero. ¿Cierto o no es cierto? Sí, es cierto. ¿Entiende? Estamos entretenidos en otras cosas. Y en la obra que se nos ha encomendado, hermanos, la abandonamos totalmente. Eso es importante, mire. Estamos, como le digo, cuando terminamos el año, decía, de que se nos es muy fácil hacer muchas resoluciones del año nuevo y todo eso. Pero es algo en que meditar. Mire, es algo en que meditar, y esto es importante, que nosotros, hermanos, no perdamos el enfoque de la obra que se nos ha encomendado. Algunos pueden decir, no, pues es que yo no soy pastor. No, pues es que yo no tengo ningún privilegio. No, pues no. No, pues si tú te dices ser cristiano, se te ha encomendado una obra. Si te dices ser cristiano, entonces para ti vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cierto o no es cierto? Sí, para ti es. Aunque no digas amén, aunque no lo creas, para ti es. Entonces es una gran obra que se te ha encomendado. Trabajar en los negocios de nuestro Señor. La vez pasada hablábamos de la importancia de conocer a nuestro Señor. ¿Entiendes? No es solamente decir que soy cristiano y con eso me basta. No. Es conocer qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué se nos encomendó hacer. Es por eso que a Nehemías se le encomendó reparar los muros de Jerusalén. Entonces él no tenía el tiempo para emplearlo para andar en otros asuntos, en asuntos donde él iba a perder el tiempo. Si yo me voy, entonces ¿quién va a organizar esto? ¿Quién va a seguir trabajando en esto?
Él dijo, él sabía muy bien porque estaba haciendo una gran obra. Una gran obra. Pero también él tenía discernimiento, hermanos. Es importante que nosotros aprendamos y que tengamos el discernimiento bien prendido. ¿Entiende? Bien prendido en todas las cosas. A veces nosotros tenemos prendido el discernimiento en ciertas cosas, pero yo creo que es en todo. Debemos de aprender. En todo. Hay cosas más importantes que otras. Pero debemos de tener el discernimiento bien encendido en todas las situaciones, hermanos. Por eso les digo que es importante que podamos ver eso. Tener el discernimiento es importante para el siervo de Dios. Discernir, hermanos, es esto. Discernir es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia entre varias cosas. O saber distinguir, pues. Saber distinguir entre varias cosas. Distinguir o separar está ligado a un juicio normal. O sea, una persona que tiene un juicio normal, o sea, que está cabal en sus sentidos, puede distinguir. Puede distinguir. O sea, puede distinguir entre el bien y el mal. Puede distinguir qué le conviene y qué no le conviene. Sabe bien cuál es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros que dice, porque hay una gran diferencia entre el nacido de nuevo, el que tiene una vida nueva. Recuerde que somos nuevas criaturas en Cristo. Y somos personas que podemos distinguir. Porque los que no conocen a Cristo, hermanos, entonces son personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Me entiende? Esto es para nosotros, los que nos decimos ser siervos de Dios, los que nos decimos ser siervos de Cristo y a los que se nos ha encomendado una gran obra. Debemos de tener discernimiento. Tener discernimiento cuando nosotros debemos de actuar y hacer las cosas. Por ejemplo, aquí en Nehemías podemos ver de que estos lo llamaron y le dijeron, hey, ven para acá. Por quinta vez le enviaron una carta. Y le dicen, no, pues mira, es que sabemos lo que quieres hacer. Sabemos que tú estás tramando algo contra el rey, quieres rebelarte y quieres proclamarte el rey. Pero si leemos todo el libro de Nehemías, nos damos cuenta que Nehemías no tenía ni siquiera la mínima intención de hacer esto que ellos decían. Miren, hermanos, lo que él quería hacer era la obra que se le había encomendado. Y es por eso que él tenía un discernimiento bien prendido y quería y supo entender que lo que ellos estaban haciendo era desanimarlo, eran tramar contra él. Querían hacerle daño. Nehemías ahí en el verso 2 dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. Ellos habían pensado hacerme mal. Entonces, fíjese, todo lo que se interpone en la obra que el Señor le ha encomendado hacer, fíjese, eso es para nuestro mal. Eso es para mal. Sí, es para mal. Qué casualidad, mire, qué casualidad. Hace un tiempo conocimos una persona que qué casualidad que exactamente a la hora del servicio de congregarse llegaban los hijos. Y porque llegaban los hijos ya no iba. Y así, fíjese, lo que sucedió es que dejó de congregarse. Y fíjese que nunca, de esa manera, hermanos, nunca creceremos. Nunca veremos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nunca miraremos la obra grande que Él tenía planeada para hacer con nosotros. Nunca, nunca, porque siempre estamos dando cabida a los obstáculos. Siempre le estamos poniendo atención a los obstáculos y eso es lo que nos maneja.
Nosotros debemos de entender, hermanos, que esta obra es grande, que la obra de Dios es grande, que la tarea que se nos ha encomendado es grande y que debemos de hacerla. Y que Satanás nunca se va a dormir. Que siempre estará enviando obstáculos, siempre estará enviando situaciones que querrán hacer, que querrán estorbarnos. Y nosotros debemos de entender esto y ser sensatos, ser sabios, tener entendido el discernimiento. Fíjese, vaya conmigo al Levítico. El Levítico capítulo 10, verso 8. Levítico 10 al 8 al 11. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo. El apóstol Pedro dice que usted y yo somos un real sacerdocio. Y el apóstol Juan al Apocalipsis dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Ese verbo ahí donde dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, no, es reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Entonces dice, cuando hablamos de sacerdote, a lo mejor usted piensa en la sotana, así como se vestía el sacerdote, o se viste, ¿no? Todavía. No, pero nosotros así, delante de Dios somos eso. El sacerdote era el que ministraba a Dios. Mire, entonces, ahora nosotros, hermanos, tenemos ese privilegio y ese honor de que somos un real sacerdocio. Entonces, fíjense lo que dice acá, cuando Él establece el sacerdocio en el pueblo de Israel, con miras al tiempo de hoy, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino, ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Fíjense, me llama la atención esto. Por ejemplo, aquellos que argumentan, ¿no?, de que sí se puede uno echar las copitas, ¿no? O los que se echaron sus copitas este fin de año. Pues aquí les va, espérenme, aquí les va. Entonces, si nosotros somos un real sacerdocio, quiere decir que no debemos de tomar vino o embriagarnos, eso es, embriagarnos, cuando entramos a la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ¿y cuándo entramos en la presencia del Señor? Siempre estamos en la presencia del Señor. ¿Sí se da cuenta? Siempre. Bueno, continúa, fíjese lo que dice. Dice, será un estatuto perpetuo, dice, de generaciones. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Mire, para poder discernir, o sea, para poder tener un entendimiento completo, para saber diferenciar entre una cosa y otra, que aquí es entre lo santo y lo profano, para tener un juicio normal, como ¿qué? Como un sacerdote del Señor. Para eso, ¿por qué? Porque aquel que fue borracho sabe muy bien de lo que hablamos, ¿no? De que cuando se embriagaba, perdía el juicio, el conocimiento, perdía todo, hombre. Perdía hasta la cartera. Pero sí, o sea, ¿qué pasó aquí? No, pues que se emborrachó, perdió todo el juicio.
Entonces un borracho no sabía distinguir entre una cosa y otra. No sabe distinguir entre una casa y otra. ¿Verdad? El que fue borracho a lo mejor se llegó a casa diferente a tocar. No, ábrame la puerta. Y estaba en la casa del vecino. Pero fíjense, entonces alguien que está embriagado con algo, con alguna situación de la vida, fíjense, porque no necesariamente hay que embriagarse con vino. Fíjense, todo aquello que nos controla, eso nos tiene embriagados. ¿Sabía? Todo aquello que nos controla, eso nos tiene embriagados. Mire, si somos muy enojones, créeme que al estar enojados no sabemos distinguir entre una cosa y otra. Si somos muy amantes del dinero, no sabemos distinguir en dónde está el límite. Si somos muy amantes de lo que sea, hermanos, no sabemos. Y podemos estar embriagados de algo que nos está estorbando. Entonces, fíjese, Nehemías era alguien que su discernimiento estaba bien encendido. Su discernimiento, hermanos, estaba bien afilado y tenía un juicio muy filoso. Y así nosotros tenemos que ser. Por eso dijo el Señor Jesús en una ocasión, dijo que nosotros debemos de ser mansos, no mensos, mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. En el sentido de esto, hermanos, de saber distinguir, de saber responder en el momento correcto. Fíjese que como Nehemías dice, no, vieras que no. Bueno, en primer lugar entendió de que le estaban diciendo esto para hacerle mal. Y cuando lo mandan a llamar y que se reúnan así en cierto lugar, él dice, no, porque yo tengo una gran tarea por delante y no tengo tiempo para ir con ustedes. Entonces, fíjense, y eso es lo que ahora nosotros, aplicándolo a nuestra vida, fíjense, el trabajo del sacerdote era de que cuando era ministrar lo santo, pero por eso tenía que estar en su sentido, tenía que estar en su juicio normal, ¿entienden? En su juicio, ¿por qué? Para poder entender y ver lo que era santo y ver lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Fíjense, entonces, cuando vemos a los dos hijos de Aarón ofreciendo fuego extraño delante de la presencia del Señor, entonces ellos no supieron discernir. No dice que ofrecieron, pero dice que ofrecieron fuego extraño. Lo que le ofrecieron a Dios era algo inmundo, no era limpio, no era santo. Y es por eso, mire, nosotros podemos estar ofreciéndole al Señor algo inmundo. ¿Sí? Y es por eso que debemos de examinar nuestra vida, y es un buen tiempo para hacerlo. ¿Para qué? Para que podamos, hermanos, discernir claramente. Verso 11 dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Mire, es un trabajo tremendo, porque dice que no tenían que estar embriagados. ¿Sabe por qué? Para que pudieran entender y ver entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y lo otro era para que enseñaran a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová. Entonces, una persona sin discernimiento, ¿cómo puede enseñar a otros? Por ejemplo, a los padres, ¿cómo pueden enseñar a sus hijos si no tienen discernimiento? ¿Sí me entienden? ¿Cómo pueden enseñar a sus hijos si no tienen discernimiento? Es importante, hermanos, que podamos hacer esto, lo que hizo Salomón. Miren, Salomón hizo algo interesante al principio
de su reinado, en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Búsquelo ahí. Pero fíjense, en este verbo que leímos de Levítico, antes de pasar ahí, dice discernir, badad, es el verbo en hebreo, y significa separar. O sea, poner lo santo en un lugar y lo inmundo en otro lugar. Lo limpio aquí y lo sucio aquí. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que significa este verbo: separar, distinguir, discernir, seleccionar, apartar, diferenciar, distinguir otra vez, dividir, excluir, separar. Entonces, fíjense, hermanos, todos estos verbos nos están hablando de lo mismo, de discernir. Entonces, mire, hay otro verbo también que se utiliza en este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Dice ahí, es Salomón pidiendo un corazón entendido. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido. Da pues a tu siervo corazón entendido. Entonces, fíjense, hermanos, de modo que si estáis en Cristo, nueva criatura sois. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva naturaleza. O sea, se supone que tenemos un nuevo corazón. O sea, Él ya nos dio ese corazón. ¿Entiende? Como lo que está pidiendo aquí Salomón es que no tenía ese corazón entendido. Por eso le está pidiendo al Señor. Pero Él, con la obra maravillosa de Cristo en la cruz, nos ha dado esa nueva naturaleza. Y ahora tenemos un corazón entendido, hermanos. Deberíamos. Salomón dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Ok, si se da cuenta que este hombre aquí también tenía una gran tarea delegada por Dios, ¿sí? Otro hombre con una gran tarea, y él al ver esa gran tarea, pues se sintió muy pequeño y se acercó, hizo lo correcto. Nehemías igual. ¿Se acuerdan que Nehemías al ver la situación, qué fue lo que hizo? Se acercó al Señor. Hicieron lo correcto los dos. Empezaron en el camino correcto. Hicieron lo correcto. Pidieron lo correcto. Pero en este caso, bueno, si ya leyó la vida de Salomón, no terminó tan bien que digamos. Entonces, él dice que él quería un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y mire, este verbo acá es bin, así como B grande I-N. Y quiere decir separar mentalmente. Separar mentalmente. En el otro verbo que vimos, badal, en ese verbo es como distinguir, así literalmente, ese es mentalmente. Organizar tus pensamientos, saber cuándo tus pensamientos son limpios o son malos, son profanos. Entonces, aquí lo que está diciendo Salomón, dice: dame ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. El Señor dice que le dio sabiduría, entendimiento, y no solamente eso, sino que le dio riquezas. Lo que no le pidió, le dio también. Pero lamentablemente este hombre, hermanos, no fue así, no llegó al final como Nehemías. Y vemos que al poco tiempo él viene y se casa con una egipcia.
con una egipcia. Bueno, ahorita vamos a entrar en esos detalles, pero mire, este verbo entonces bin quiere decir separar mentalmente. También es discernir, también es entender, apto, también es atento, también es buscar, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta. Entonces este verbo es muy amplio en su significado, pero lo que está refiriéndose es separar de mente. Saber separar, hermanos. Entonces es importante que nosotros tengamos el discernimiento, hermanos, en toda situación. ¿Me entiende? No caigamos tan fácil nosotros y digamos, no, hombre, es que esto es de Dios y tal vez no es de Dios. ¿Me entiende? Porque estos hombres se mostraban con Nehemías así tipo amigos, pero en realidad no eran amigos. Se mostraban como algo bueno, que querían ayudarlo, que querían unirse a él y todo, pero estaban tramando contra él. Entonces, miren, hermanos, todas las cosas que se interponen entre la obra que se nos ha encomendado, créame, que siempre nos van a llevar al fracaso. Si Nehemías hubiera hecho caso a Sanballat, a Tobías y a Gesén, hermanos, ¿sabe una cosa? Nunca se hubiera hecho esa obra maravillosa y estuviéramos hablando ahorita del fracaso de Nehemías. ¿Sí? Bueno, ¿de qué quiere que se hable en los años venideros de usted? ¿De su fracaso o de su buen discernimiento? ¿De qué quiere? ¿De su inconstancia o de su firmeza? ¿De qué quiere que se hable, pues? ¿De un verdadero siervo de Dios? ¿O alguien que, más o menos, a medias? ¿De qué? O sea, fíjese nada más. Haga conciencia de esto. Ahora vemos, hermanos, vamos al segundo punto. La oposición interna. Vimos ya toda la oposición externa. Pero ahora viene lo más tremendo, porque oposición externa, pues no hay problema, porque está afuera. La oposición interna es el problema. Sí, porque el Señor Jesús dice que de lo profundo del corazón es donde vienen todas las cosas. Entonces, de lo interno, ahí no se ve. Ahí es muy difícil para verlo y es más dañino. Entonces tenemos que ver esta situación detenidamente y saber, hermanos, esto. Porque, miren, hermanos, a veces podemos superar las oposiciones externas, pero las internas nos matan. A veces las internas, en la iglesia, en el grupo, en la congregación, hermanos, es donde nos acaban y nos desaniman, y muchos terminan tirando la toalla, muchos terminan algunos hasta renegando de Cristo. Pero mire, lo que vemos acá en este pasaje, en el verso 17 del capítulo 6 de Nehemías, dice: asimismo, en aquellos días iban muchas cartas a los príncipes de Judá, leamos. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los príncipes de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. ¿Qué tenían que ver estos? ¿Entiende? O sea, ¿qué tenían que ver estos príncipes con este famoso Tobías? O sea, ¿me entiende?
¿Qué? O sea, ¿por qué estaban relacionándose ellos con esta persona si esta persona les quería ver el mal? ¿Qué pasó? Fíjese, ¿qué pasó? Escuche esto, hermanos, porque a lo mejor usted por ahí tiene a su Tobías. A lo mejor por ahí tienes tu Tobías y estás ahí relacionándote con alguien que te quiere ver el mal, pero ahí estás. Relacionándote con algo que te va a llevar al mal, pero ahí te quedas. Pero ahí te llega, ahí tienes intimidad, como estos, miren, cartas escribían, no, pues cómo estás, yo bien, mira, acá trabajando, este Nehemías nos tiene trabajando acá, y no, bueno, no sé qué decían. Pero ellos así estaban. Iban cartas de Tobías a los príncipes de Judá, y cuando de los príncipes de Judá iban también a Tobías. Entonces, hermanos, había una relación entre ellos. Y esto, hermanos, fíjense, ellos sabían muy bien que los había llevado al fracaso. Pero a pesar de eso, hermanos, seguían con estas relaciones. Y esto, hermanos, con esto tuvo que lidiar Nehemías. Y esta es una oposición interna. Era una oposición interna cuando las personas no sueltan a su Tobías. Cuando no lo sueltan, ahí están aferrados. Acá, yo con yo acá. ¿Me entienden? Y es terrible esa situación. Porque en vez de ir todos jalando con esa misma visión, con esa misma tarea, por el bienestar en este caso de Judá, hermanos, no, habían unos que estaban con los enemigos. Y esa era una oposición. Decía Nehemías, no, pues ustedes que son nuestros hermanos, ¿cómo es posible que ustedes estén relacionando con estas personas? Verso 18 dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él. O sea, muchos de Judá, dice, se habían unido, habían hecho pacto con este Tobías. ¿Y cuántos, fíjate, cuántos de ustedes han hecho pacto con algún pecado, con alguna situación en su vida, que no han corregido, y eso es lo que está estorbando? Sí, porque sabe una cosa, al momento de que estos tenían esta relación con Tobías, fíjese, desanimaban a otros. Y es por eso, fíjense, hermanos, que es tiempo de que nosotros quitemos esto. A mí me llama la atención cómo Nehemías actuó con toda esta gente. Hermanos, actuó de una manera rigorosa. Pero mire, hermanos, el Señor trata con sus hijos. Gracias al Señor por eso, Pero fíjese, si nosotros lo estamos viendo, porque la palabra del Señor nos muestra, debemos de corregir cualquier situación. Ya no tengamos lazos con el pecado. Sí, ya no tengamos lazos con el pecado. Al contrario, hermanos, vayamos cada día. Hemos estado el día jueves hablando camino a la santidad. Ese es nuestro camino. Y trabajemos en la obra que se nos ha encomendado. Porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secamías, hijo de Ará. Es más, no, hombre, hasta la hija le dieron. Mire, hasta la hija le dio. No tuvo ningún problema para darle la hija. Y sabían muy bien que no tenían que unirse con gente de otros pueblos. ¿Por qué? Porque los iban a arrastrar al mal. Los iban a arrastrar al fracaso, y los arrastraron al fracaso. Entonces, cuando te unes al pecado, fíjate que te arrastra al fracaso.
Si ya estás metido ahí, pues ¿qué puedes hacer? Salte de ahí. Si estás queriendo caer y si Tobías te está conquistando, ni le hagas caso como Nehemías. Dile, hey, no tengo nada que hacer contigo. Tengo una gran obra que se me ha encomendado y ahí quiero estar ocupado. Hagamos eso. Entonces vemos que este hombre estaba emparentado con Secanías. Mire, estaban emparentados. Qué terrible esto. Porque ahora ya habían lazos entre ellos. Y dice el verso 19, dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él. Y dice, qué tremendo esto. También contaban ante mí las buenas obras de él, o sea, de Tobías. O sea, decían, pues ese Tobías, no hombre, vieras, jole, no. Mira lo que hace, buenísimo. Hace buenas cosas. Cuando Nehemías sabía muy bien que esto es lo que querían hacer, era el mal. Sabían que querían que los muros no fueran levantados. Y los príncipes también lo sabían. Pero se hacían de la vista gorda. El daño más grande no lo hacen los de afuera, hermanos, sino los que están dentro. ¿Sabían? El daño más grande no lo hacen los de afuera, sino los que están dentro. ¿Sí? Aquel de allá afuera puede adulterar. Aquel de allá afuera puede fornicar. Aquel de allá afuera puede mentir, puede robar, puede hacer lo que quiera. Hermanos, pero cuando dentro de la iglesia se está fornicando, se está adulterando, se está robando, se está criticando, ese es el peor, el más daño que se puede hacer. ¿Para qué vine hoy? Van a decir. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué? Porque estaban... Bueno, yo sé que el Señor es el que habla. Y debemos de entender esto, hermanos. Debemos de entender. Estos príncipes de Judá, lo que ellos tenían que hacer. ¿Sabe quién era un príncipe en ese entonces? Era alguien importante. Era alguien de nombre. Era alguien de responsabilidades. Entonces, alguien de responsabilidades tenía gente a su cuidado. Y entonces, dice, si estaba contaminado, contaminaba a su gente. Entonces, en vez de ser beneficio para los demás, era hermanos, era daño para los demás. Miren, hermanos, el pecado está cada día más pujante en este mundo y va floreciendo. Crece y crece. Pero, ¿sabe una cosa? No pasa a mayores. Si usted y yo nos mantenemos camino a la santidad y firmes en la obra que se nos ha encomendado. No pasa nada. No pasa nada. Si nosotros entendemos lo que decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Si usted entiende esto, entonces no pasa nada. El mundo puede hacer lo que quiera y caer en los peores pecados, hermanos. En el tiempo de la persecución, hermanos, en el tiempo de la persecución, cuando los cristianos estaban siendo muertos en el Coliseo, en las hogueras, en lo que a ellos se les ocurría, hermanos, fíjense que en ese entonces el pecado también estaba floreciendo. Siempre. Que no, en el Imperio Romano se practicaba el homosexualismo. ¿Cierto o no? Sí. Pero fíjense cómo esos hombres
estaban dispuestos, esas mujeres dispuestas, esos jóvenes dispuestos a morir por la obra que se les había encomendado. Sí, fíjense, ellos no, pues no. La oposición más fuerte era adentro, y eso fue lo que vino, hermanos, a hacer un daño terrible. Cuando se empezaron a introducir falsos. Entonces, si nosotros nos ponemos firmes, hermanos, no va a pasar nada. Pero ¿qué debemos de hacer? No ocultar ni siquiera un pecado. No ocultemos pecados. Porque delante de Dios todo está al descubierto. ¿Sí? Todo está al descubierto. Mire, y de esta manera, como lo hizo Nehemías, fíjese, la oposición dentro de la familia, del pueblo, eso no lo detuvo a él. Si vemos nosotros situaciones en medio del pueblo, tampoco digamos, no, pues es que mejor no. Y más si dicen algo de nosotros, no, pues mira lo que dijeron de mí. No, hombre, si a Cristo le dijeron que hacía las obras por Belcebú, imagínense. Y porque dijeron algo de nosotros nos desanimamos. No, hombre, olvídese. Cuando le pongan la pistola en la cabeza por ser cristiano, va a decir, no, es que yo estaba jugando. Nomás iba porque dice que era cristiano. ¿Ya? En el verso 15, el capítulo 6, fíjese. Por eso, porque no hizo caso él a todas las oposiciones de fuera ni de dentro. Entonces dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes del Elud en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta cuando nosotros no hacemos caso a esto y empezamos a limpiar nuestra vida, a quitar todas esas situaciones que nos impiden trabajar en la obra que Él nos ha encomendado? Lo que va a suceder, hermanos, es que vamos a ver grandes cosas. Amén. Vamos a ver grandes cosas. Mire lo que dice aquí Nehemías, que en 52, esa fue una hazaña. Una hazaña, a pesar de la continua oposición, ellos no desmayaron, sino que dice que terminaron el muro en el día 25 del mes de Elud, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Mire, se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Se da cuenta? Nehemías entendió. Desde cuando él salió de Susa, acuérdense que él entendió que Dios le estaba delegando ese trabajo. Entonces, podemos ver que nada los detuvo. Toda una hazaña notable ante todos. Toda una hazaña notable ante todos. Fíjense, hermanos, nuestra vida misma, empezando de manera personal, puede ser una hazaña notable ante todos. Porque nuestros hijos van a estar sirviendo al Señor. ¿Me entiende? Pero debemos de hacer lo que hizo Nehemías. No hacer caso de nada de lo que se opone. En el capítulo 4, en el verso 19, dice, entonces hablé con los
dirigentes, dice, los oficiales y el resto de la gente, y les dije, este es un trabajo muy grande. Ese es un trabajo muy grande y estamos muy separados del uno del otro en la muralla. Así que si oyen la trompeta, corran todos a reunirse en este lugar. Todos nos agruparemos y nuestro Dios luchará por nosotros. Entonces, ¿qué dijo Nehemías? Él entendió que esta obra la habían hecho porque por Dios había sido hecha. Y también él dijo, mire, estamos separados, somos pocos. Dice que los habitantes de Judá eran muy pocos. Pero dice, cuando oigan la bocina, ustedes corran y agrupémonos y el Señor luchará por nosotros. ¿Sí? El Señor luchará por nosotros. Entonces, hermanos, es importante que nada nos detenga. Híjole, ahí lo vamos a dejar porque faltan 3 puntos. Pues que no nos detenga nada, hermanos, sino que sigamos haciendo la obra que se nos ha encomendado. Si tenemos que quitar algo de nuestra vida, hay que quitarlo. Mire, hay que quitarlo. Es para nuestro bienestar. Es para nuestro bienestar. No, fíjese, no piense, híjole, no, pues quiere dominar. No, hombre. No. Es para nuestro bienestar. ¿Sí? Más adelante, bueno, la próxima semana continuaremos y vamos a ver, hermanos, las cosas que tuvieron que hacer de tal manera que arrancaron el problema de raíz. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Amén. Bueno, vamos a terminar porque los veo que están temblando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Sabemos, Señor, que tú nos has encomendado y nos has puesto en esta obra maravillosa. Que cuando no éramos ni pueblo, Señor, estando alejados de esa ciudadanía, estando lejos de ti, siendo olivos silvestres, dice el apóstol Pablo, venimos a ser injertados al olivo real, para que pudiéramos dar fruto y que lleváramos mucho fruto. Señor, de esa manera queremos permanecer injertados a ti, agarrados a ti, en ti, Señor. Como dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Señor, ayúdanos, Padre. Toma el control en nuestras vidas. Señor, que cada día de nuestra vida, Señor, sea una constante entrega para poder servirte, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bendiciones a todos, hermanos. Les amamos en el Señor. Y pues no se pierda la continuación de los siguientes puntos, porque son muy importantes para que podamos entender todo este tema. Amén.